búnker del Consejo Nacional Electoral. Ha venido hasta este sector ya la bancada del Partido Nacional para poder apoyar a la consejera Cosette López en relación a la denuncia que ella ha realizado. Vamos a conversar en este momento con la diputada María Antonia Mejía, escuchando pues el respaldo que ella da en este caso a la consejera Cosette López, que ha denunciado que ha sido vulnerada por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Roosevelt Hernández. Escuchamos sus afirmaciones. De acuerdo a un tuit lanzado por Marlon Ochoa, y lo que sabemos también, hay 26.286 actas para escrutinio especial, y todo eso demora un tiempo considerable. ¿Por qué? Porque al final, que el 9 de abril, que lo indica la Constitución de la República, y el Consejo Nacional Electoral deberá dar su veredicto final al conteo de todos los escrutinios de las actas. El no hacerlo, pues ya va a caer e incurrir en una responsabilidad. Entonces, ¿de quién está detrás de todo esto de dilatar eso, con estas cortinas de humo, con esta preponderancia, con esta arrogancia y con esta soberbia de algunos malos hijos de la patria que quieren venir a imponer, a amedrentar o intimidar a aquellos que andan buscando respuestas a lo ocurrido el 9 de marzo? Yo creo que es importante dejarlo en el pueblo hondureño, que piense, razone, discerne, que no se deje llevar por las opiniones públicas, sino que más bien miren la relación de los hechos, que son los que hablan por sí solas. Que el jefe del Estado Mayor Conjunto haya llegado de forma airada, agresivo, imponente y gritándole a una mujer, porque aunque todo eso es una mujer, independientemente de la investidura que ella ostenta, es una mujer y con respeto, y el que porta su uniforme también tiene que entender que hay limitaciones, y la limitación es esta: donde su derecha termina, empieza el del otro, y aquí hemos irrespetado el derecho de una ciudadana que se vio intimidada por un grupo de personajes de una manera uniformada, que al final de todo hay que reconocer, es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ahora, que le quede claro al jefe del Estado Mayor Conjunto, él no está por encima de la ley, no está por encima de ningún ciudadano, él es un ciudadano común y corriente, que porta un uniforme que le debe de dar gracias a la institución que se lo brinda, y por esa institución es que debe de guardar el respeto y la prudencia. Muchas gracias a la diputada María Antonieta Mejía, que ha venido hasta aquí a apoyar a la consejera, en este caso Cosette López. Tenemos también a la diputada Merari Díaz en vivo para Noticieros Hoy Mismo. Hoy, como bancada del Partido Nacional, brindando su respaldo a la consejera López, una mujer. Bueno, en efecto, la bancada se ha hecho presente aquí a este hotel para respaldar y dar nuestra solidaridad a la consejera presidenta Cosette López ante los atropellos que hoy han sucedido en cuanto a su condición de mujer, pero sobre todo a su condición también de titular del Consejo Nacional Electoral. Es lamentable lo que está pasando. Queremos hacerle ese llamado al jefe de las Fuerzas Armadas, que respete el imperio de la ley, que respete y protege el principio de libertad de sufragio, y que de una u otra manera, le guste o no, todavía sigue siendo sometido a la autoridad del Consejo Nacional Electoral hasta el 8 de abril. En ese interín deberá de presentar el informe correspondiente. ¿Y por qué son los nervios? Hay que preguntarnos. ¿Por qué alterarse si tiene que presentar algo que sabe que bajo su responsabilidad? El fracaso del 9 de marzo de andar en San Pedro Sula y en Tegucigalpa las maletas electorales paseando por todo el Distrito Central es única responsabilidad de las Fuerzas Armadas, porque la Constitución así lo establece. Y por otro lado, es importante aclararle al pueblo hondureño qué es lo que pasó. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Y cuál es la conspiración que está causando y tramando hoy el gobierno de la República, Libertad y Refundación, junto con sus candidatos y coordinador? Porque aquí hay algo detrás, y aquí hay un punto focal. Desde el minuto cero, Marlon Ochoa causó inestabilidad en el Consejo Nacional Electoral, lo hizo el 9 de marzo y lo va a querer hacer para las elecciones primarias. Y la ruta aquí es clara. Quieren inhabilitar a las consejeras para que Marlon Ochoa en las generales asuma la presidencia del Consejo Nacional Electoral, querer boicotear nuevamente el proceso de las generales para declarar a Rixi ganadora aún sin que el pueblo hondureño la haya elegido como presidenta. Esta ruta es clara, el pueblo hondureño tiene que saber que tenemos que salir a las calles si es necesario al llamado para defender su libertad, sus derechos, y sobre todo que se le respete elegir a quien quiere de presidente, de autoridades también, de diputados y alcaldes. Así que yo creo que esa es una tarea que tenemos todos en oposición, pero sobre todo el pueblo hondureño, de garantizar
que se cumpla y se respete la ley y que se le respete el derecho al voto y al sufragio que le corresponde en noviembre del 2030. Y un llamado a las fuerzas opositoras: o nos unimos para defender y rescatar el país o se lo roba libre. No soy su subalterno, asegura la consejera López, que le ha dicho el general. Bueno, lastimosamente, le guste o no, es subalterno todavía en este momento del Consejo Nacional Electoral por mandato constitucional, no porque Xiomara Castro o Rixi Moncada se lo ordone, es que la Constitución lo dice y las Fuerzas Armadas están instituidas para garantizar el imperio de la ley y esa libertad de sufragio, así que si está supeditado, tiene que hacerle caso al Pleno de Consejeros y sobre todo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y entregar el informe que tanto la ley y el mismo Consejo Nacional Electoral ha instruido. Así que se va a tener que aguantar que se tome una tafil el general, porque sí va a estar bajo el mando todavía del Consejo Nacional Electoral y de lo que disponga en atribución de ley la presidenta consejera de este instituto. Muchas gracias. La diputada Merari Díaz. Son 4 los diputados de la bancada del Partido Nacional que han venido hasta el búnker del Consejo Nacional Electoral. La diputada María Antonieta Mejía, la diputada Merari Díaz, también el diputado Antonio Rivera Callejas y el diputado Daniel Discua, en respaldo a la consejera Cosette López. Con este contacto, compañeras, retorno nuevamente con usted.